Después de estar todo un mes haciendo entrevistas y redactando ideas en torno a la inclusión y el respeto a la diversidad, debo confesar que decir de manera consciente "nosotres" me cuesta. Y lo noté justo en las 2 charlas que grabé para hacer esta nueva cronifonía. Noté que mi lenguaje es excluyente y que aunque trabaje con esto de la comunicación todos los días, tengo términos heredados que repito como autómata. Todo este preámbulo para decirte que soy Claudia Brito, podcaster del diario La Crónica del Quindío, y que nos hace felices tenerte en este nuevo episodio de las historias bien contadas, llamado Comunicación Consciente e Incluyente. Cronifonías, historias bien contadas. De las herencias más importantes e influyentes que recibimos de nuestros antepasados es el lenguaje, esa cadena de expresiones que nos permite conectar. Hay términos en desusos que me causan gracia escucharle a los viejos de la familia. Hay otros que aún son censurados y también hay palabras nuevas que vamos incluyendo en nuestro léxico de manera natural cuando las repetimos y escuchamos frecuentemente. Cronifonías. Me cité en la noche con una de las invitadas para este capítulo. Llegué un poco retrasada al café y de entrada tengo que decir que me encontré con una mujer rubia, radiante y con un maquillaje espectacular que reparé toda la noche. Lo bonito es contarte que minuto a minuto de nuestra charla, además de lo que ya había visto, iba descubriendo a un ser humano lleno de ideas, de conceptos claros, de entusiasmo y de un amor profundo por su misión de vida. Se llama Cristina Rodríguez Romero, una colega comunicadora social que en 3 horas me dio cátedra sobre equidad y que me hizo entender que no es necesario ponerle etiqueta de trans, de afro, de obeso, ni similares a ninguno de mis entrevistados. Cronifonías, el podcast. Bueno, ese es un tema muy complejo porque realmente siento que tiene un aspecto cultural, sociológico, súper complejo de cómo la gente entiende la diversidad sexual, porque diversidad hay muchas formas de ser diverso, pero en el caso de la diversidad sexual, pues claramente hay una incomodidad dado pues una serie de fundamentalismos con las que hemos sido criados como en sociedad, desde el hogar, cómo la sociedad percibe a las personas sexualmente diversas como fuera de la norma, diferentes. Y es súper complejo porque incluso para personas homosexuales, lesbianas, donde su expresión de género es visible, es notable, la gente ni siquiera sabe cómo tratarlas, ¿sí? Y en el caso de las personas trans es supremamente complejo porque sí, a pesar de que una pueda manifestar cuál es su lugar de enunciación política, cómo se identifica, cuáles son sus pronombres, cuál es su nombre escogido, la gente siempre nos va a llamar como les place llamarnos. Entonces tú puedes decir que eres Claudia Brito y a ti como mujer cisgénero nadie te va a poner en duda que eres una mujer. Mientras que para las personas trans tú puedes verte muy femenina, puedes incluso ya haber pasado por procedimientos estéticos y quirúrgicos de salud en general y aún así la sociedad te va a percibir como alguien que nació con. Entonces es súper complejo porque por más que tú pidas ser llamada de tal manera, ser nombrada de tal manera, la sociedad quiere ir como en contravía de eso, porque así no te percibe precisamente. Entonces hay que, literalmente es como una cuestión cultural que hace precisamente que la gente no te perciba como quiere ser percibida, sino como la sociedad fundamentalmente te ve, ¿sí? Como Dios creó al hombre y la mujer, y entre eso no hay nada. Pues creó al hombre y a la mujer, cisgénero heterosexual, y lo diverso es como la alteridad, la otredad que no merece respeto, que no merece ser nombrada, que no merece como los mismos derechos que tiene el resto de la población, que sí es normativa, entre comillas normal, ¿no? Cronifonías. Inquieta por el sentir de Cristina y por todo lo que hemos charlado en esta serie de inclusión, me fui para donde mi amigo Germán Sastre, director de noticias de RCN Radio Armenia, y con la confianza que le tengo encendí la reportera mientras charlábamos del tema. Cronifonías, el podcast. Bueno, la comunicación consciente arrancó por decir que desde mi época de universidad, creo que una de las razones que me llevó a estudiar comunicación social, periodismo, es que siempre fui amante de la radio, desde el rol de oyente, y ya digamos desde temprana edad tenía la capacidad de analizar, de cuestionar también y decir, hombre, ¿por qué si allí ciertos periodistas o locutores respetan tanto al oyente, respetan tanto el lenguaje, respetan tanto las creencias, las ideologías, porque hay otras donde lo atropellan?
vamos a lo que la gente consume hoy en día, que es redes sociales, que es influenciadores, que son youtubers, esta gente que está en la era digital, el lenguaje se atropella, a la gente se le irrespeta, maltratan a las personas. No hay un esmero ni siquiera de quienes están emitiendo el mensaje por prepararse, por saber qué están diciendo. Y eso a mí me parece muy triste, muy lamentable, y por eso traigo a colación esa época de universidad, porque te repito que fue una de las motivaciones que me llevó tal vez a estudiar comunicación. Me veo algún día en la vida trabajando en medios, creo que tengo la habilidad para interactuar con la gente, para llegarle, para contar, para transmitirle calidez, digamos, para ayudar en lo posible. Siento que a través de esta carrera se puede ayudar a la gente, pero preparémonos para eso, hagámoslo con respeto, hagámoslo con responsabilidad. Y hoy en día, ya siendo profesional, aún falta mucho por aprender y cometo muchos errores, pero procuro no hacerlo y ser consciente de ello y saber que hay una responsabilidad muy grande. Mire, traigo una frase de un superhéroe de los cómics y la frase es Spider-Man. Spider-Man dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En ese orden de ideas a mí se me ha quedado esa frase, que en últimas y en algunos escenarios se convierte hasta en el tercero, segundo y primer poder, porque a través de la radio se puede construir o destruir, y a través de cualquier medio de comunicación. Cronifonías. Debo confesarte que cada vez que contacté a una de las entrevistadas para los 4 capítulos anteriores, todas me hicieron saber que en algún momento se han sentido maltratadas por los medios de comunicación. Algunas no directamente, pero sí como comunidad. Aprovechando la formación académica de Cristina, le pregunté sobre el tema. Cronifonías, el podcast. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tienen los medios de comunicación actualmente, después de la irrupción de la internet, donde claramente se han transformado las formas en que se relacionan las personas en el mundo. Yo creo también que el periodismo debe incluir en su quehacer, en su praxis, un enfoque de género, un enfoque feminista, un enfoque de derechos humanos, porque es algo que la sociedad está exigiendo. Entonces tú ves que cuando hay un hecho victimizante hacia una mujer o la población sexualmente diversa, el abordaje, el lenguaje, las expresiones que se utilizan al momento de dar a conocer esta serie de hechos termina siendo revictimizante. ¿Cómo cubrir un feminicidio o una tentativa de feminicidio? Los periodistas saben cómo se tipifica un delito de feminicidio, cómo abordarlo para no victimizar ni a la familia ni a la víctima, que seguramente o ya murió o que está en una situación de riesgo, o por ejemplo en el caso de las personas trans, pues hay una serie de procedimientos, hay una serie de protocolos de cómo abordar precisamente las diversidades sexuales. Entonces, por ejemplo, asesinan a una mujer trans, sobre todo esto es un tema más como de judiciales realmente, aunque también cuando son noticias muy positivas también hay muchos errores en cuanto a la diferenciación entre orientación sexual, identidad de género, expresiones de género, el colectivo LGBT o una serie de expresiones que dan a entender que efectivamente no hay una formación en eso y que nuevamente terminan vulnerando los derechos de un grupo social oprimido. Incluso pasa mucho con grupos como los indígenas, los afro, que curiosamente dentro de nuestro argot hay una serie de expresiones racistas que vulneran los derechos, la integridad, las identidades, las prácticas de estos grupos, y muchas veces eso se debe tal vez no a una intencionalidad real de discriminación, pero que dan a entender que efectivamente hemos normalizado una serie de expresiones donde se ve desde un punto de vista que estigmatiza a los colectivos, a las feministas, a las mismas trans trabajadoras sexuales que están denunciando con rabia, con dolor, precisamente los hechos que viven. Entonces creo que debe ser un eje transversal en el periodismo, en las facultades, en los programas de comunicación social, que se incluya este enfoque de derechos humanos, este enfoque de género, diversidad, feminista. De hecho, por eso es que creo que una de las reivindicaciones mayores que han tenido desde los diferentes procesos feministas de base es hablar de periodismo feminista, porque es una gran apuesta para no revictimizar, para hablar correctamente de nuestras vivencias sin estigmatizar ni generar prejuicios ni fomentar odios en la sociedad hacia grupos que ya históricamente han sido vulnerados. Cronifonías. La academia nos dijo que los periodistas debemos ser imparciales, neutros, objetivos, pero en la práctica cumplir con ese requisito que nos dieron en la universidad cuando vivimos inmersos en un mundo de noticias minuto a minuto significaría deshumanizarnos, justamente lo contrario a lo que la sociedad actual reclama. Cronifonías, el podcast. En esto de primar el respeto por el oyente, por el producto, por la carrera, por la noticia misma, por todo, poniéndonos en los zapatos de la otra persona. Yo te quiero contar, yo aquí en este trabajo
y en esta labor del día a día, esto no se lo he dicho a nadie. Yo te puedo decir que de los 5 días hábiles de la semana yo lloro 3, o me conmuevo 3, o me aflijo 3, o he tenido bajonazos emocionales 3 días de esos 5 días hábiles de la semana. Pero son muchos los momentos en los que me logro conmover, solidarizar y tener empatía con los casos. ¿Cómo no hacerlo? Cuando te voy a contar algo. Por ejemplo, acabo de recibir una información de un niño de 12 años herido por una bala perdida, que le perforó un pulmón, que le entró por un brazo, que esa noticia está en desarrollo. Yo aquí hablo contigo mirándote a los ojos porque también tengo que mantener, digamos, aplomado y en actitud como si estuviera al aire. Pero cuando leí el mensaje y en el consejo de redacción activé al equipo periodístico para que buscáramos de los diferentes frentes, pasé saliva. Y yo tengo un hijo de 14 años. Uno como padre, por ejemplo, en esos casos, cuando son noticias de niños, uno se conmueve. Y creo que el día que pierda la sensibilidad en esto, apague y vámonos. Me dedico a otra cosa, porque para poder transmitir la noticia con emoción, pero con la seriedad, o también con el dolor ajeno, respetando el dolor ajeno, pues hay que tener una empatía y que ponerse en los zapatos de los demás. Esa es la clave. Y esa es la respuesta a la pregunta que me haces. Han sido muchos los casos. Cronifonías. Sigamos hablando de la sociedad con todo y su complejidad y enlacémoslo con el enfoque de este podcast. Cristina nos explica desde la experiencia qué es la transmisoginia y cómo esa práctica atenta contra el feminismo. Cronifonías, el podcast. Yo creo que es importante mencionar que en la sociedad hay una transfobia normalizada, institucional, hay muchas formas normalizadas de ese rechazo hacia las experiencias de vida trans y bueno, desde el mismo ejercicio de grupos fundamentalistas como incluso dentro de las mismas colectividades feministas hay una corriente que rechaza enfáticamente estas expresiones no normativas de las personas trans y a partir de un posicionamiento trans excluyente de la no inclusión de personas trans en los movimientos feministas, pues hay una serie de argumentos, de discursos que fomentan el odio, el estigma, el rechazo hacia nuestras experiencias de vida como personas trans, como mujeres trans que ejercemos alguna forma de trabajo sexual, como precisamente una serie de elementos que giran en torno a nuestras experiencias de vida y que según este grupo reaccionario, como los usuales transfóbicos fundamentalistas de siempre, rechazan y patologizan y estigmatizan las identidades trans. Sí hay algo que se denomina la transmisoginia y curiosamente desde estos grupos hay un rechazo principal, hay personas que recibimos claramente esta violencia y somos las personas trans, las mujeres trans que somos visibles, entonces siempre hay como una serie de argumentos que giran en torno a nuestras construcciones identitarias, a nuestra manera de entender nuestras identidades como mujeres, e incluso al mismo hecho de enunciarse como mujer. Y bueno, eso se debe a que somos más visibles que los hombres trans, las transmasculinidades y las personas no binarias y que muchas veces parte de esa misoginia naturalizada de la sociedad se ve reflejada en la mujer trans porque nos ven como competencia, nos ven como amenaza, nos ven como esa otredad que hay que eliminar para la garantía de nuestros derechos, ¿sí? Entonces hay una serie de pánicos sociales, morales que apuntan a que las mujeres trans somos peligrosas, a que siempre estamos en pro de la aprobación de los hombres, entonces somos la quitamaridos, la buscapleitos, la que siempre quiere hacer daño porque precisamente es parte de esa violencia normalizada que vemos en otras mujeres, ¿sí? Que la sociedad ve en otras mujeres y en este caso en las mujeres trans y que es un concepto que se ha teorizado y se denomina la transmisoginia. Cronifonías. Los medios de comunicación tenemos la oportunidad de socializar conceptos, de a través de la palabra familiarizar términos y explicar contextos de una forma respetuosa, muchas veces con la intención de trascender la simple noticia a la reflexión de nuestros oyentes, televidentes o lectores, y se gana terreno cuando los periodistas lo entendemos. Cronifonías, el podcast. Es un reto muy grande en una sociedad tan tradicional y tan conservadora como la nuestra. Uno al aire va a hablar, por ejemplo, de lesbianas y ya la gente se aterra, la gente se consterna, la gente dice, uy, pero por Dios, ¿qué tipo de contenido se están poniendo? Y lesbiana es un término, ¿no? Pero es difícil. Sin embargo, yo soy partidario de que las cosas son como son y tienen su nombre. Uno va a hablar, por ejemplo, del tema de prostitución. Y hablo del tema de prostitución porque sabemos que en torno a la prostitución, pues hay comunidad trans, hay mujeres, hay de todo tipo de
de personas que hacen parte de una sociedad. En lo personal me gusta mucho hablar con población LGBTI, me gusta mucho hablar con población afro, me gusta mucho ir más allá, profundizar, escuchar, interactuar con ellos, porque todos tienen una historia que contar, o en su mayoría de dolor, porque tú hablas con personas de la población sexualmente diversa o personas afro, por ejemplo, y todos han vivido un momento de discriminación o sienten que la sociedad no ha avanzado mucho en el tema de inclusión y de abrir oportunidades y demás, o por el contrario, tiene una historia muy bonita de superación y es bueno compartírselo a la gente para que sepa que sí se ha ganado terreno. Y tratamos siempre de contar esas historias. Aquí siempre, Claudia, todos van a tener un espacio importante, un espacio donde se sientan respetados, se sientan escuchados y donde se sientan protagonistas. Cronifonías. Reconocer nuestra historia nos hace entender en dónde estamos parados y por qué estamos aquí. Esta parte de la entrevista con Cristina la destaco por su sinceridad y por la validación de la lucha que han tenido que vivir todos los colectivos diversos para tener derechos y equidad. Cronifonías, el podcast. Yo creo que como sociedad inmersa en privilegios, cuando digo inmersa en privilegios hablamos de mayorías, de hegemonías, de grupos sociales normativos que claramente no han sufrido este tipo de vulneraciones, deben entender por qué las personas que hacemos parte de otros grupos sociales, entre comillas minoritarios, tenemos tanta rabia. Porque literalmente esto que somos no lo escogimos. Y ser violentadas, ser discriminadas no ha sido una opción escogida. Entonces, nuevamente, cuando tú vienes de un contexto que es violento contigo por el hecho de serla, pues uno entiende por qué la gente tiene tanta rabia. Y es supremamente injusto porque esto está atravesado por una cuestión de clase social, por una cuestión de raza, por una cuestión de ser una persona normativa, de muchas cosas que conjugan para que tú, por el hecho de cumplir con esos o no cumplir con esos mínimos, te violenten. Entonces, nuevamente, cuando tú haces parte de una comunidad afro o indígena en una sociedad donde la mayoría podría decirse que es blanco, mestiza o blanca y que tiene incluso ciertos condicionantes de mejor clase social, pues claramente uno entiende por qué la gente habla desde la rabia. Y porque yo también creo que la digna rabia nos ha puesto en la situación en la que estamos, de poder exigir y decirle a la sociedad que realmente somos personas que merecemos derechos y que estamos cansadas en general de vivir esas vulneraciones por ser quienes somos, porque literalmente las reivindicaciones sociales que hemos tenido no ha sido porque alguien nos quiso hacer un favor, no ha sido porque la gente nos habló bonito, sino porque literalmente bajo el yugo de la esclavización las personas afro dijeron no más, no más, no más. Como las personas trans estamos cansadas de vivir situaciones de extrema vulneración de derechos desde que somos niñas en general y tenemos 14, 15 años y nuestros propios hogares nos rechazan y nos condena al exilio, y para poder ser tenemos que irnos y tenemos que vivir una serie de situaciones súper victimizantes, súper vulneradoras de nuestros derechos, pero que nuevamente por el hecho de ser quienes somos es que estamos ahí. Entonces yo creo que es entender y también de reivindicar la rabia que nos ha permitido organizarnos y exigir en colectivo la garantía de nuestros derechos, y que nuevamente esa es parte de la historia de todos los colectivos. Hace 20, 30 años hablar de estos temas era mucho más complicado. Para poder estar yo hoy aquí hablando ante ti, ante los medios, es porque han habido una serie de mujeres trans, de hombres trans, de personas que no se identifican dentro de estas categorías sociales impuestas, sino que dijeron no más, yo soy quien soy y tengo los mismos derechos que el resto de la sociedad que se ve como normales. Cronifonías. Quiero hacer énfasis en esta parte del podcast porque aquí está la esencia del episodio final de esta serie de inclusión que invita a no atropellar a las personas desde algo tan básico pero tan importante como el lenguaje. Le pregunté a Germán desde su quehacer periodístico cómo menguar la discriminación desde la forma de dar una noticia. Cronifonías, el podcast. De ahí la importancia de la entrevista, digamos, frente a frente, face to face, interactuada, porque hoy en día también que el tema del WhatsApp, mándeme una nota de voz y ese tipo de cosas, y eso no permite que uno conozca la fuente, se familiarice con ella y tenga unos elementos y obtenga unos elementos en medio del diálogo, elementos previos que le permitan tener una muy buena entrevista, una entrevista respetuosa. Entonces, en ese diálogo previo, y ahí viene la recomendación o el consejo, es preguntarle directamente: ¿cómo me puedo dirigir a usted? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cierto? Los periodistas no nos lo sabemos todas, pero sí tenemos una obligación de saber preguntar y de ser respetuosos. Y una forma de ser respetuosos es preguntarle a la persona cómo quiere que me dirija. ¿Me voy a entender? ¿O cuál es la forma correcta? Y si nos devolvemos al tema de la inclusión, de los, las, les y demás, es difícil porque siempre hay un ajuste. Yo no sé quién se encarga, cuál es la entidad. Es como la RAE, una palabra que antes no era válida, hoy lo es, porque se vuelve modismo, porque se vuelve usual, porque la sociedad ya la involucró, ya la incluyó dentro del lenguaje cotidiano y la RAE termina aceptándola. Aquí no sé qué entidad, que me gustaría inclusive averiguar quién
se encarga de aceptar las, los, les y demás. Eso en la averiguación que ya hiciste. Pero si le preguntas a una líder feminista de estos colectivos bien estructurados, ¿qué te va a decir? ¿Que es válido o no es válido presidenta? ¿Que es válido o que no es válido coronela? ¿Que es válido o que no es válido? ¿Cómo se dice doctora? ¿Cómo se dice ingeniera? Entonces mira en el debate en el que entramos con esto, porque cada colectivo busca ser visibilizado, ser incluido y ser respetado. Por eso, para unir a la fija, es preguntar antes de cómo me puedo dirigir a usted, cuál es la forma correcta. Cronifonías. Hagamos memoria. La primera serie de cronifonías fue feminista y escuchábamos a las expertas entrevistadas hablar de nosotres, de todes, de les. Lo hacían con tanta naturalidad en su práctica de reivindicación y de conciencia. Ya se han apropiado del uso de esa E para referirse a grupos donde hay más de un género. Yo aún no lo tengo apropiado. Me cuesta muchísimo porque llevo toda mi vida hablando de los y las, pero siento que debo aprenderlo. Cronifonías. El podcast. Culturalmente, cuando la gente dice los trans, se refiere a las mujeres trans. Entonces, ahí hay un problema importante porque hasta en ese tipo de expresiones hay una vulneración. Cuando dicen los trans, se refieren exclusivamente a las mujeres trans, a las personas que nacieron con pene y que están haciendo un ejercicio de transición, un tránsito a, y que también ver las experiencias de vida trans desde esa hombre, mujer, masculino, femenino es súper complejo porque la experiencia de vida trans es mucho más que eso. Es un tema muy complejo porque, por ejemplo, en los últimos años, desde incluso una reivindicación feminista, se ha exigido a la sociedad feminizar el lenguaje. ¿Y a qué nos referimos con feminizar el lenguaje? Pues precisamente que desde el lenguaje se ha borrado a la mujer, se ha borrado el aporte de la mujer, de las mujeres. Entonces, cada vez que hablamos de los, en el imaginario de las personas están los hombres. Y no fue el hombre el que creó, fue la humanidad la que creó. Y seguramente detrás de muchos grandes hombres, de grandes pensadores, también estuvieron a la par muchas mujeres que han sido invisibilizadas de la historia, de la ciencia, de la tecnología, de grandes avances en sociedad. Y todo porque se referían a esos procesos como los procesos del hombre. Incluso hay un referente muy importante que cuando se redactaron los derechos del hombre y del ciudadano, solo en la redacción se excluyeron a las mujeres. Y cuando Olympe de Gouges redactó los derechos de la mujer y la ciudadana, incluso la guillotinaron, porque fue una reivindicación que ella tomó al no ser incluida, aun cuando ella estuvo ahí, aun cuando incluso en otros procesos de la revolución, cuando se empezaron a hablar de derechos humanos, todo el aporte de las mujeres fue completamente invisibilizado. Y eso se ve en casi todos los procesos sociales. Ya en el caso de las disidencias sexuales, en el caso del lenguaje incluyente, se ha buscado crear una especie de categorización donde no se vea el binario social, hombre-mujer, los y las, sino que también se incluyan otros grupos sociales que no precisamente están dentro de esa manera de entender el género, o esa dicotomía del género, del sí, no, blanco, negro, hombre, mujer, masculino, femenino, que nuevamente eso, por muy moderno que pueda parecer, realmente viene también con un trasegar de la reivindicación feminista, de cuando se empezaron a hablar de los derechos de la mujer, del hombre, de la ciudadanía en general, de la humanidad. Estamos un grupo dentro de las cuales 9 nos identificamos como mujeres y 2 son hombres. Y por esos 2 hombres nos vamos a referir como nosotros. Y precisamente eso es un tema muy complejo porque desde el lenguaje se están borrando otras experiencias de vida y claramente se atribuye a un género, a una masculinización del lenguaje, que precisamente otras experiencias de vida no sean visibles. Se nos lo inculcaron porque entonces si hay un hombre, entonces somos nosotros, somos los, cuando aún seamos mayoría mujeres, o otras expresiones del género, ¿no? Otras personas con otras experiencias de vida. Entonces, chévere incluir, aunque se demore un poquito, yo lo reivindico como algo político, decir los, las y les. Cronifonías. Muy bien, llegamos al final de este capítulo que lo inicié con el claro objetivo de hacer conciencia del lenguaje y no solo de cara a la inclusión sino a la vida, porque la palabra tiene poder, o dicho por los psicólogos, aquello de la programación neurolingüística. Germán y Cristina, colegas maravillosos, dignos de admiración y respeto, gracias por aceptar esta invitación y compartir el conocimiento, y a ti que estás escuchando y eres nuestro motor, gracias por tu tiempo y sobre todo por tu atención. Soy Claudia Brito. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para que te enteres de la publicación de la próxima cronifonía, a que te suscribas al canal de YouTube de La Crónica del Quindío y a que compartas este contenido. Nos escuchamos pronto. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.